Salto Grande, Ingeniería, Planeamiento y Eficiencia Ambiental presenta La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo binacional creado por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. El convenio fundacional de 1946 promueve el desarrollo económico, industrial y social de ambos países a través de la generación de energía eléctrica y la comunicación terrestre. Desde el año 1979, la CTM gestiona la central hidroeléctrica Salto Grande, la primera de carácter binacional de América Latina, ubicada entre las ciudades de Concordia y Salto. La energía producida tiene por destino los sistemas interconectados de ambos países, abasteciendo el 50% del sistema uruguayo y el 6% del sistema argentino. Desde la etapa de diseño y obra del complejo, la entidad ha estado comprometida con la protección del medio ambiente, consideraciones que la posicionan como pionera en estos temas. Para continuar con este propósito, el área de gestión ambiental se encarga de llevar adelante un plan de control y monitoreo ambiental que contempla los recursos naturales y los factores socioeconómicos que interaccionan con el área de influencia, para luego implementar iniciativas y programas específicos en cada sector. Su desarrollo se vincula con el análisis de la calidad del agua de la cuenca inmediata, la fauna íctica, la fauna de interés sanitario y aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento de la central. Estos programas son diseñados y ejecutados por el equipo de profesionales en laboratorios propios y también con la colaboración de instituciones académicas y ambientales de Argentina y Uruguay, con el objetivo de observar el cumplimiento de las disposiciones legales y otros compromisos asumidos por la CTM para dar conformidad a los requisitos de la norma ISO 14001. Nosotros planificamos la gestión ambiental en función de una serie de programas que tenemos, que esos programas lo que buscan es reducir o minimizar distintos aspectos ambientales que tenemos en el manejo del complejo hidroeléctrico, con el objetivo de generar conocimiento local y que ese conocimiento luego sea difundido y aplicado en las distintas tareas de investigación o de desarrollo que hay en ambos países. Se realizan trabajos de monitoreo o de vigilancia de la calidad del agua que abarca todo el embalse de Salto Grande, o sea, desde la localidad de Montecaseros, en la provincia de Corrientes, hasta la represa del complejo propiamente dicho. En él se desarrollan análisis de cianobacterias y fitoplancton en muestras de agua. La presencia de estas algas responde a una problemática ambiental mayor denominada eutrofización, cuya solución requiere de la participación complementaria de diversos actores y organismos regionales. Está asociada principalmente a actividades agroindustriales y efluentes locales de centros urbanos. Dicho programa tiene como objetivo informar sobre el estado de situación de las playas y ver si se puede o no bañar en las mismas. Esta forma de administración otorga un importante apoyo a la conservación de la biodiversidad en virtud de los componentes de la flora y fauna identificados. Vale decir que Salto Grande, en el área Salto Grande, no se extinguió debido al embalse ninguna especie. Algunas de las que disminuyeron en la zona están bien representadas en otros ámbitos de la región. El predio abarca un área de 500 hectáreas de paisaje modificado con predominio de vegetación exótica que oficia de refugio a una gran cantidad de especies endémicas y migratorias. Los hallazgos preliminares indican la presencia de 43 especies arbóreas y arbustivas, 16 especies de anfibios, 18 especies de reptiles, 114 especies de aves y 19 de mamíferos, muchas de ellas amenazadas o potencialmente vulnerables. Un claro ejemplo del patrimonio propio es la riqueza observada en las dos lagunas ubicadas sobre la margen uruguaya, donde en primavera, coincidiendo muchas veces con la ocurrencia de migraciones de peces, se dan cita a algunas especies con fines reproductivos, cobrando notoriedad las colonias de garzas. Esta laguna se formó al momento de la construcción de la represa
con un objetivo paisajístico, pero también tiene un objetivo de minimización de los efluentes que nosotros tenemos, efluentes orgánicos, para así reducir los efectos que puede tener eso sobre la zona inmediata de la represa. Están rodeadas de un bosque de especies exóticas, en particular aquí predomina el eucaliptus y el pino, por lo cual nos hemos visto en la necesidad de tratar de empezar a darle un toque más natural, incorporando nativas en el sistema y controlando todo lo que son las especies de flora invasora. Los garzales se componen de 5 especies de la familia Ardeidae: la garza mora, la garza blanca, la garcita blanca, la garza bueyera y la garza bruja, acompañadas por el biwa común y el aninga, entre muchas otras. La clave de estos lugares es justamente que le den las condiciones ideales para que puedan estar tranquilas, puedan tener acceso al alimento a poca distancia, y esto es fundamental en cuanto a la abundancia del alimento para que puedan criar a los pichones, ya que consumen muchísimos peces, anguilas, mojarras, sábalos, para poder dar alimento. Y esto se ve a las claras cuando uno recorre una colonia y mira el piso, ahí se da cuenta la dieta que tienen estas aves. Es habitual que distintas aves acuáticas a la hora de la nidificación formen colonias, ya que esto le asegura una protección extra ante los depredadores naturales, ya que un buen número de aves es más eficiente a la hora de proteger el nido de un depredador, como puede ser una comadreja o un lagarto o alguna otra ave rapaz, que nidificar en forma, digamos, individual. En general, todo lo que tiene que ver con la familia de las garzas, la familia Ardeidae, son plausibles a juntarse en colonias de nidificación, y también con aves de otras especies, de otras familias y de otros órdenes, lo que hace que muchas veces estas colonias sean realmente muy interesantes por la gran cantidad de ejemplares que se ven y a su vez las especies que van nidificando. De todas maneras, en general en las colonias de nidificación mixtas hay un orden en donde cada especie busca distintos lugares para nidar de acuerdo a sus características, digamos, morfológicas, y también a sus hábitos y costumbres. A fines de agosto, las garzas mora comienzan a construir sus nidos, por lo que es común ver a unos pocos ejemplares transportando ramas en sus picos. Esta especie resulta la menos numerosa de la colonia y es la primera en llegar y ocupar las copas más altas, anidando en eucaliptus de gran porte. Poco después se suma la garza blanca, ocupando estratos más bajos. Llegado octubre, la garcita blanca y la garza bueyera son las más numerosas de la colonia. Se concentran en una segunda laguna, rodeada de vegetación arbustiva, y anidan a pocos metros del suelo. Resulta notorio el cambio de coloración en la garza bueyera, ya que su plumaje se torna de color castaño en cabeza y cuello, y las patas y pico de un tinte rojizo, señalando el inicio de la etapa reproductiva de la especie. En promedio, ponen entre 3 y 5 huevos, la mayoría de color celeste claro, salvo aquellos que pertenecen a la ninga, que presentan un tono blanco grisáceo.
En diciembre se suman las aningas y en ocasiones los viguáes. La garza bruja también comparte territorio, aunque en menor número. En esta etapa resulta notable la vocalización de las distintas especies, marcando territorio y disputando las ramas de los árboles. Al nacer los pichones, luego de una incubación promedio de 25 días, aumenta la intensidad de los sonidos de las crías, que reclaman su alimento. Es común ver a los padres realizar reiterados viajes siendo su regreso anunciado por un ensordecedor griterío de las crías. Al cumplirse los 30 días promedio, comienzan a abandonar sus nidos y a valerse por sí mismas. A mediados de enero, la cantidad de ejemplares de garza mora disminuye en la colonia. Predominan la garza bueyera y la garcita blanca, acompañadas por la garza bruja y las aningas, que aún crían sus pichones. Se observa una disminución de los ruidos y olores que caracterizaban al apogeo del garzal. Para fines de marzo, solo restan nidos vacíos y algunas plumas, testimonios de un espectáculo de alas y colores que llenaron de vida las lagunas durante la primavera y el verano. A partir de esta fecha también nacen las crías de yacaré, por lo que resultan una importante fuente de alimento para las garzas. La alta tasa de mortalidad de la especie en sus primeros años revela que menos del 10% sobrevive. Y aquí cobran realmente vital importancia los sitios en que se detecta que estas colonias se van instalando, pero no en un año, sino que van repitiendo lugar año a año. Esto se viene dando desde hace unos 10 años y lo que hemos notado en la actualidad que han crecido tanto en especie como en cantidad de especímenes y le ha dado otras dimensiones a los garzales. No obstante las modificaciones introducidas por la CTM al entorno, las condiciones permiten una rica y concentrada biodiversidad en Salto Grande. No es común en el río encontrar garzales, sobre todo en esta parte más habitada, donde hay más desarrollo turístico.
y es por eso que cuando uno encuentra o detecta estos ambientes, hay que tratar de preservarlos y conservarlos, y también son un buen lugar para hacer estudios de poblaciones y de alimentación. Esto implica de alguna manera tratar de no interferir en lo que ha sido la colonización espontánea de muchas especies, que digamos ha sido el valor agregado de todo esto. Estamos convencidos que este espectáculo debe difundirse además de protegerse, y creo que no hay mejor manera de protegerlo que justamente darlo a conocer y que el público sea también partícipe de esto. Hemos realizado muchas actividades, ya que Salto Grande es muy importante para esta región. Es una empresa que se ha insertado en la región y siempre ha ayudado a toda la comunidad. Se capacitó al personal de relaciones públicas y se comenzaron a desarrollar diferentes programas destinados a estudiantes de escuelas secundarias de la zona de influencia, y tienen la posibilidad de conocer las actividades que desarrolla la gestión ambiental y especialmente el garzal de la laguna de Salto Grande. Es esencial para nosotros difundir y apoyar el desarrollo del área ambiental, por eso todos los programas que están implementados de responsabilidad social empresaria, donde ellos nos pueden aportar consejos o cómo cuidar el medio ambiente, nosotros por supuesto que los incorporamos. El cuidado del medio ambiente ha sido y es uno de los objetivos de Salto Grande. Y día a día la problemática va sumando nuevos factores que inciden sobre las presiones de los recursos naturales que tenemos alrededor en la región de Salto Grande, y es en eso que estamos trabajando cada día más para sumar acciones de concientización. Todo esto evidencia el valor implícito del área de Salto Grande para la región, ya que el desarrollo de la flora y fauna nativa permite identificar los componentes claves de la diversidad biológica con miras a la conservación y utilización responsable de los recursos. La administración de una central hidroeléctrica de carácter binacional requiere de una compleja tarea de sensibilización del personal, promoviendo la valorización de la biodiversidad y la protección del ambiente. Sostener una estrategia exitosa de gestión implica fortalecer las visiones comunes acerca de los recursos compartidos para una eficiente operación de la empresa. Salto Grande, ingeniería, planeamiento y eficiencia ambiental.